Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a otro episodio de El Arte del Emprendedor, el podcast donde te vamos a brindar contenido de valor para tu crecimiento personal y crecimiento de negocios. Estamos nuevamente con Manuel Antesana en un nuevo capítulo. En esta ocasión vamos a hablar de un libro que es La ciencia de hacerse rico, que es un libro espectacular, y sobre todo el primer capítulo que es El derecho a ser rico. ¿Cómo estás, Manu? Buenas tardes, un gusto poder estar otra vez aquí contigo. Todo bien, estamos en un capítulo y en un libro súper importante donde vamos a aprender, como dice en el título, la ciencia de hacerse rico. En el libro habla acerca de las leyes universales donde si tú aplicas esto, te asegura que te vas a volver rico. Y rico se refiere a todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, el primer capítulo es el derecho a ser rico. Nosotros hemos nacido con el derecho de ser rico. Cada persona en este mundo ha nacido con el derecho a ser rico. Tenemos las facultades mentales. Tenemos la imaginación, tenemos la voluntad, tenemos la percepción y todas esas facultades con las que hemos nacido, pero no las utilizamos. Entonces, quiero que entiendas de que tienes el derecho a ser rico. Exactamente, o sea, es algo que nos meten tal vez desde la cultura, desde nuestro crecimiento, que el dinero es malo, ¿no? Que el dinero es algo que tener mucho dinero te va a corromper o tener mucho dinero te va a hacer mala persona. Pero yo pienso que esto es algo por tradiciones o paradigmas que han ido repitiendo de una generación en otra. Y como tú dices, el dinero en realidad yo pienso también que es un amplificador, un amplificador. Si somos malas personas, sin dinero vamos a seguir siendo malas personas y con dinero vamos a ser malas personas exponencialmente porque el dinero lo que hace es amplificar. Si tú eres buena persona y aunque no tengas mucho, haces buenas cosas, si tú tienes dinero, seguramente vas a ser una buena persona. Para esto yo creo que es muy claro tener siempre en cuenta los valores que uno tiene, la formación que uno tiene y no solamente el hecho de pensar que si tú tienes dinero te vas a corromper. Mucho depende de la formación que tú hayas recibido y si quieres cómo has ido desarrollando tu forma de ser, tu mentalidad, etcétera. Entonces, bien, como tú dices, yo creo que el dinero es algo muy importante, que es muy tabú todavía y es algo que si realmente te pones a pensar es necesario porque al final es la forma en el mundo como vivimos de cómo podemos, si quieres, tener más en lo que hacemos, ya sea para tu trabajo, para tu negocio, para tu familia. Y las personas que digan, no, que el dinero para mí no es importante, yo creo que es una forma solamente de justificar el por qué no están teniendo dinero, ¿no? O sea, no están produciendo, no están saliendo llegando a lo que ellos realmente quisieran. Exacto, y justamente de esa parte habla el libro, ¿no? Dice que la finalidad es el desarrollo y todo lo que tiene vida tiene el derecho indiscutible al desarrollo máximo de su capacidad. O sea que nadie te impone a que seas algo, sino que ya has nacido con ese derecho y depende de ti desarrollar a tu máxima capacidad para que eso suceda. Ahora, el derecho del hombre a la vida significa su derecho a usar libremente y sin restricciones todas las cosas que sean necesarias para su pleno desarrollo mental, espiritual y físico. En otras palabras, el derecho a ser rico, como dice el título del primer capítulo. Ser realmente rico no significa estar satisfecho o contento con poco. Si es capaz de usar y disfrutar más, entonces debe hacerlo porque esa es la naturaleza del hombre, crecer. Además de eso, siempre va a querer más y está en su derecho de tener más, pero depende de él que eso se desarrolle y que eso salga a la luz para que él pueda, digamos, utilizar todo ese potencial que tiene. Totalmente, o sea, no solamente es conformarse con lo que te tocó, ¿no? Con lo que tú tienes. Es llegar a vivir la vida que tú quieres o la vida como tú quieres. Y no todas las personas tenemos la misma expectativa de la vida, pero si tú por lo menos estás viviendo una vida que a ti te hace feliz y que cumple con todo lo que tú quieres tener, entonces eso es ser rico. Y como algo que me gustó mucho del primer capítulo es que tú tienes el derecho a ser rico y eso habla también de una riqueza que no solo es una riqueza si quieres material, tienes que tener una riqueza integral, cuerpo, mente y alma. Las tres tienen que estar porque si solamente tienes una riqueza, uno de estos tres aspectos,
se te desequilibra el otro. Esto conforma, si quieres, una salud donde tú vas a estar bien, te vas a sentir pleno, y si tú descuidas uno, obviamente no vas a tener esta plenitud. Entonces es algo que me gustó mucho, que tú tienes que buscar el equilibrio entre estos tres aspectos, que es el cuerpo, la mente y el alma. Exactamente. El desarrollo de los tres es de suma importancia. Yo creo que hemos sido adoctrinados, esa es la palabra, a escoger uno, ¿no? Y esta es una idea que obviamente viene de hace muchos años, ¿no? Que si tienes mucho dinero, entonces eres mala persona y no puedes ser una persona espiritual. O si eres una persona espiritual, no puedes tener dinero. Entonces, esas son ideas, ¿no? Preconcebidas, además de eso que nos han puesto desde que éramos pequeños en la sociedad. Yo creo que el derecho a ser rico es un trabajo interno y el trabajo interno es el más difícil de hacer porque ahí es donde realmente debemos conquistar para conquistar las demás cosas nuestro mundo exterior. Son los paradigmas que nos cuesta cambiar, ¿no? O sea, no sé si tú te acuerdas que desde colegio siempre nos decían muchos refranes o muchos dichos que era como, por ejemplo, este de la Biblia, que es más fácil que pase camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y esto es algo que yo también, o sea, me puse un poco a investigar, me puse un poco a ver, digamos, a estudiar tantos de estos refranes que tienen un contexto muy distinto, tienen una situación muy distinta, pero que se han pasado de boca a boca, de generaciones en generaciones. Y de hecho, este refrán tiene una explicación de que antes, en no sé qué época, el ojo del camello era, creo que en estos pueblos persas, donde era una puerta que tenía esta forma de aguja, de ojo de aguja. Era una explicación totalmente distinta a la que ahorita entendemos, que lo hemos hecho en un sentido mucho más, si quieres, literal, de lo que es la aguja y el camello, que no tiene sentido. Tú después tienes un sentido de culpabilidad que Claro. después te quedas bloqueado, se queda en tu inconsciente, y después te es muy difícil salir de esto y conseguir dinero y quieres el nivel de vida que tienes porque te sientes mal, porque sientes que esto te va a corromper o que esto te va a hacer mala persona. Claro, claro, lógicamente. Y justamente hablando de los refranes o de los dichos, yo recuerdo uno que Bob Proctor igual siempre hacía referencia a esto y es de, por ejemplo, cuando pedíamos dinero a nuestros padres o en mi caso, ¿no? Yo creo que en muchos casos también, ¿no? Estás pidiendo dinero nuevamente, ¿tú crees que el dinero crece en los árboles? Exacto, ¿No? exacto, Entonces, ese tipo de refranes y de dichos, o sea, se vuelve parte de nosotros. Y eso, como exacto. dice Rodrigo, crea una culpabilidad interna, ¿no? La cual, obviamente, como te involucras emocionalmente con esa idea, queda grabada en tu subconsciente. Por lo tanto, la próxima vez ya tienes una mentalidad con escasez. Entonces dices, uy, tengo que guardar el dinero porque como no crecen los árboles, Exacto. Y esto se va entonces reforzando con los años, ¿no? O sea, no solamente es en el colegio, los papás, se va reforzando y te va creando ese sentido de culpa que después o sea, si no lo trabajas de forma consciente y de forma interna, es muy difícil que lo saques, ¿no? Y a veces, o sea, la gran mayoría de las personas no sabe por qué está bloqueada en el tema, si quieres, dinero, pero es porque es inconsciente, ¿no? Que queda ahí inconscientemente. claro, claro, lógicamente. En vez de tener esas limitaciones, o sea, más bien deberíamos crearnos nuevas ideas en nosotros mismos, como por ejemplo, yo estoy muy feliz y agradecido ahora que el dinero viene a mí en cantidades cada vez más grandes, de diferentes entradas y de manera continua. Eso yo me repito constantemente y Exacto, son palabras que cambian las ideas en tu mente, porque a un total. principio puede ser que no creas en eso, pero Y después seguro no lo vas a creer, yo te aseguro que no lo seguro vas a no, creer porque te parece que solo estás repitiendo. claro, Pero tú, a ver, hermano, que sabes todo este tema del coaching, ¿cómo podemos cambiar estos patrones internos que tú me has enseñado en el coaching de dos formas, ¿no? Que es repetición constante y emoción, emoción para sentir esto, ¿no? Entonces, ahí nos puedes exacto. dar tú un consejo súper importante para poder interiorizar esto y que realmente se vuelva parte de tu sistema de creencias. Claro que sí. Lo que sucede es de que hay 2 formas en las que podemos cambiar, nuestras creencias. Una es, como dijo Rodri, con la repetición constante de una idea,
y la segunda es mediante el impacto emocional. Generalmente el impacto emocional sucede con cosas negativas. Cuando sucede algo malo, no sé si ustedes han escuchado hablar de alguien tal vez que le ha sucedido algo malo y después de ese evento, esta persona ha cambiado completamente. Tal vez ha cambiado para bien o tal vez para mal, Ujú. pero ese impacto emocional ha hecho que su actitud sea diferente. Y la otra, que es la más común y que puedes hacerlo tú mismo, es la autosugestión, la repetición constante de una idea. Entonces, si tú te repites una y otra vez la misma idea, entonces se va a volver en una verdad. Es como cuando te dicen esa frase de, si te dices una mentira varias veces, terminas creyéndote esa mentira, ¿verdad? Entonces, lo mismo, estás Exacto. creando tu propia, entre comillas, mentira, pero es una realidad que tú estás creando. Entonces, Sí. eso me hace también recuerdo a lo que le dijo Andrew Carnegie a Napoleon Hill, que le dijo, si tú escribes en esta hoja de papel lo que te voy a decir y lo repites todos los días, es posible que logres hacerlo, pero solo si tú lo haces, le dice. Entonces Napoleon Hill se fue a su casa y él vivía con su hermano. Entonces Andrew Carnegie le dijo que repitiera eso frente al espejo. Ya te imaginarás, entonces Napoleon Hill estaba todo un poco con vergüenza de repetir eso como loco ahí enfrente de su hermano en el baño. Y al final lo hizo y dice que estaba poco a poco diciendo todos los días, yo estoy muy feliz y agradecido, y lo decía en voz baja. Y después de unos días él decía, bueno, voy a repetirlo. Y siguió haciéndolo. Después de un mes, él dijo, bueno, parece que puede funcionar. Después de 3, 4 meses, él dijo, esto se va a hacer realidad. Entonces terminó creyendo en eso que estaba repitiendo. Y bueno, Sí. como consecuencia, 25 años después salió el libro de Piense y hágase rico, ¿no? Claro que es uno de los libros, hasta ahora es uno de los libros de más impacto, ¿no? De más impacto en todo lo que es desarrollo personal. Y sí, o sea, es así, ¿no? Es porque tienes que impactar tu sistema de creencias hasta llegar a creer. Y es por eso también importante que seamos muy cuidadosos en lo que dejamos que entre a nuestra mente y que se vaya interiorizando, porque es como dice el libro, Piensa y hacer rico, ¿no? Si tú ves a una persona que no le gusta robar, pero lo hace por necesidad, la primera vez se va a sentir incómoda, la segunda vez como que ya va a parecer más normal, la tercera vez como que ya va a mejorar su técnica y después se va a volver un experto, porque ya después no lo va a ver como algo malo, sino que esto ya va a impactar en su forma de pensar y va a terminar creyendo esto. Entonces es algo que creo que es muy importante que lo trabajemos y que también, como hemos dicho y seguimos hablando, ¿no? Que no solamente es hablarlo y repetirlo, sino que es también empezar a tomar acciones para completarlo. De nada te sirva que te repitas como loro si es que después tú no vas a ser consecuente con estas acciones o no vas a tener una dirección para cumplir. Y eso es algo que es otro de los puntos claves, ¿no? Que es el poder de la acción o el poder hacer un plan elaborado para conseguir tus objetivos y tus logros, y que probablemente es algo que no te va a salir a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, pero tienes que tener bien claro y tu mente bien trabajada para poder llegar a eso, ¿no? Y eso me hace recuerdo justamente cuando estaba empezando a estudiar con Bob el tema de, por ejemplo, de la mente consciente, del subconsciente y de las acciones, ¿no? También que va ligado a las leyes universales, porque en este libro también, en La ciencia de hacerse rico, habla de las leyes universales. Cuando nosotros por primera vez hemos visto la película El Secreto, tal vez, o tal vez muchos no han visto, ¿no? Pero en este caso, los que hayan visto, si ustedes se dan cuenta en la película, habla mucho sobre el pensamiento positivo, que vas a atraer a tu vida lo que quieres y todo esto. Y está muy bien. Y Bob Proctor era uno de los participantes en la película, ¿no? Pero él mismo Ujú. decía, en pocas palabras, el secreto era como el penthouse de un edificio, ¿ok? Claro, Lo demás, como la la base, punta del iceberg, más como o la punta menos. del iceberg, no sabíamos qué es lo que teníamos que hacer para realmente llegar a ese punto que te hablaban en la película El Secreto. Por eso él pone siempre como ley principal, universal, la ley de la vibración, que todo te mueve y nada está quieto, o sea, todo tiene una vibración y una frecuencia. Por lo tanto, para que tú puedas realmente atraer algo a tu vida, no debes pensar en eso, debes sentir eso, que es muy diferente. Entonces, tu pensamiento debes transformarlo en emoción.
y la emoción cambia tu comportamiento. Y ese Claro, comportamiento es lo que te de debe. nada te sirve pensar, porque si tú no le pones carga emocional a eso, no vas a impactar, porque, como dices, si tú estás, con alguna idea, pero solo lo piensas y no estás motivado, no está interiorizado eso en ti, no vas a ni siquiera tener la energía para empezar a pensar y tu creatividad no va a estar trabajando para empezar a ver cómo vas a llegar a ese objetivo. Entonces, algo que a mí me parece, obviamente la película, el libro El Secreto, que es muy bueno, pero nos han dado una parte muy incompleta, ¿no? O sea, como que nos han dado una parte muy superficial para despertar el interés sobre todo esto. Después ya si te pones a ver contenido de Bob Proctor y de todo, ahí ya ves que todo tiene ya algo que es mucho más, como dices, un edificio de 50 pisos que tienes que estudiar para saber cómo llegar al último piso, pero es algo que me parece que mucha gente igual ha criticado este libro por el tema del pensamiento mágico y que es algo que es muy, tal vez, si quieres, solamente pensamiento mágico, donde no tienes nada más que tienes que desear y tienes que enfocarte en eso, pero hay muchas cosas más que están por abajo que hay que trabajarlas, ¿no? Claro, exactamente. Y justamente la película, El Secreto, está basado en este libro, que es La ciencia de hacerse rico. O sea, lo han hecho en base a este libro. Pero incluso en este libro te dice, ¿no? Que el pensamiento y el sentimiento deben ir acompañados de una acción, porque acá mismo explica, ¿no? Vivimos en un mundo tridimensional, donde en este mundo tridimensional todavía tenemos la idea de que debemos movernos, tenemos que tomar acción aún para que eso se vuelva una realidad, ese pensamiento. O sea, no hay ese salto aún del pensamiento a objeto, porque eso no es posible, porque como te digo, vivimos en un mundo tridimensional. Por lo tanto, el pensamiento debe pasar por un proceso para entrar al subconsciente y esa entrada son las emociones. Y las emociones hacen que tú tomes acciones y el subconsciente, como está conectado con lo que sería la mente infinita, Dios, el universo, como quieras denominarlo, te va a dar los medios por los cuales tú vas a conseguir eso que tú quieres. Pero eso solo va a suceder mediante la acción que tú tomes, no mediante el pensamiento, mediante la acción y el sentimiento involucrados. A medida que vayas influyendo en tu mente subconsciente, ¿no? Y que vayas plantando eso en tu mente y en subconsciente. Un dato interesante que, pucha, me voló la cabeza porque cuando uno está empezando con todo lo del desarrollo personal es cómo procesa el consciente y el inconsciente, ¿no? Que el consciente es como tú piensas que estás tomando las decisiones, para nada, todo se hace por el inconsciente, que el consciente te procesa 50 bits por segundo y el inconsciente está procesando todo el tiempo, todo el día, 11 millones de bits por segundo. Y obviamente es porque todo el tiempo estás tú procesando y estás teniendo una cantidad de información, pero que obviamente no lo haces de forma consciente porque si no te volverías loco, pero está entrando a tu inconsciente 11 millones de bits por segundo, pero estás captando todo, pero lo importante es que tú tengas en tu inconsciente todo eso y lo sepas sacar para lograr los objetivos que tú quieres. ¿No? Entonces es algo impresionante, ¿no? Cómo funciona la mente humana, que tiene mucho potencial, pero hay que saber cómo realmente explotar para lograr tus objetivos y cambiar todo este sistema de pensamientos para lograr y pensar que realmente si tú quieres algo y tú quieres tener dinero, tú quieres tener una buena familia, puedes trabajarlo y puedes conseguirlo y lograr esos resultados que tú quieras. Claro. Algo que quería resaltar justo cuando estabas hablando es el tema de, por ejemplo, los motivadores, los coach. Durante mucho tiempo yo he asistido a miles de charlas, he ido a presentaciones, he tenido también otros coaches y todo eso, pero había algo que no cuadraba ahí hasta que encontré obviamente a Bob Proctor y trabajé con él. Era el tema de precisamente la motivación. O sea, las personas cuando van, escuchan o leen algo, se emocionan, se motivan, están al 100% con su energía y quieren hacer todo, pero pasa un tiempo y esa motivación desaparece, ¿verdad? Se A pierde. todos nos ha pasado, a mí también. Totalmente. Entonces, el tema es de que conscientemente hacemos todas estas acciones, o sea, nos motivamos conscientemente, estamos un rato estamos viendo un video, escuchando un audio, leyendo un libro y está súper bien, pero después te olvidas porque no pasamos esa idea al subconsciente y es lo que les decía, para que uno realmente pueda
obtener algo, debe tomar acción y debe involucrarse emocionalmente con las ideas. No puedes, mediante un curso, mediante un webinar, mediante un libro, mediante cualquier otra cosa, lograr algo. Solo Sí. logras algo si aplicas y te involucras emocionalmente con tu idea principal, con tu meta o con tu objetivo. Eso es por eso que ir a un curso no te sirve de mucho si después no sigues en ese camino, ¿no? Si después no aplicas lo que te han enseñado, si después no empiezas a interiorizar lo que te han enseñado. Entonces, ahí es lo mismo que leer un libro, si lo lees como una sola vez, como una revista, no vas a tener resultados porque tienes que, tú dices, Manu, tienes que interiorizarlo, tienes que aplicarlo y tienes que entrar a tu subconsciente y que se quede ahí de una forma que después ya lo tengas interiorizado. Claro, y esta última parte, quiero leer esto precisamente que está en el libro y es algo sumamente importante y esto a mí me gusta repetirlo y una y otra vez y dice, hay una ciencia para hacerse rico y es una ciencia exacta, como el álgebra o la aritmética. Hay leyes específicas que rigen el proceso de adquirir las riquezas y una vez que cualquier persona aprenda, obedezca estas leyes, se hará rico con una certeza matemática. Ahora dice, poseer dinero y bienes materiales es el resultado de hacer las cosas de una manera especial. Los que hacen las cosas de esa manera, a propósito o por casualidad, se hacen ricos, mientras que los que no hacen las cosas de esa manera especial se quedan donde están sin importar lo mucho que se esfuercen trabajando o lo talentosos que sean. Hay una ley natural que dice que causas semejantes producen efectos semejantes. Por lo tanto, cualquier hombre o mujer que aprenda a hacer las cosas de esta manera especial se va a hacer rico indefectiblemente. Ahora, aquí esta parte dice, no interesa el tema de que hagas más. Si tú te has dado cuenta, hay muchas personas, y yo conozco varias, y yo sé que tú también debes conocer varias personas que sin mucho esfuerzo logran muchas cosas en la vida. Están, Sí, sí, están como que relajados, ¿no? Están ahí relajados, exacto. pero les llega el dinero, les llega trabajos, les llega oportunidades. Pero estas personas, como dice acá en el libro, hacen las cosas de cierta manera. Y aquí dice, puede Consciente ser o inconscientemente, pero las hacen. exactamente. Entonces, el tema es el siguiente, es que tú hagas las cosas de cierta manera y que las hagas conscientemente. Pero eso solo va a suceder si tú aplicas estos principios que están en el libro, además de eso, que te pongas en armonía con las leyes naturales. Generalmente estamos creando resistencia constantemente, ¿no? Entonces, de esa manera nunca vamos a poder lograr algo. Exacto. Y te puedo casi asegurar que es, o sea, viendo el primer capítulo del libro, que el nombre es El derecho a ser rico, que la mayoría de las personas es porque tienen bloqueos o patrones mentales que no les permiten o no nos permiten en realidad salir de esto y no, y para empezar, tienes derecho a ser rico. Es un título muy interesante para empezar el libro porque es como que de entrada, sí, tú conscientemente sabes, pero lo que tenemos que entender es que esto está en el inconsciente y que hay que trabajar hasta que tu inconsciente diga, tengo derecho a ser rico, tienes derecho a ser rico, y puedas empezar de ahí recién a trabajar en otras cosas y en todo lo demás. Entonces, muy interesante este primer capítulo, ¿no? Que te da esa pauta de que tú tienes derecho a ser rico, pero tienes que primero creértela y tienes que primero cambiar tu sistema de creencias para empezar a caminar hacia tus objetivos. Exactamente, no había mejor definición. Y bueno, yo creo que vamos a dejarlo acá porque ya se está extendiendo un poco y ha sido un capítulo que realmente debe quedar en la mente de las personas. Léelo una y otra vez. Aprende lo que dice en el libro, pero lo más importante, aplícalo. Aplica las Exacto. ideas que están ahí, aplica las ideas que te hemos dado, Rodri y yo. Rodri ha logrado mucho con su emprendimiento, cambiando su mentalidad. No porque se haya quedado con la mentalidad de hace 10 años. Ha tenido que crecer para lograr las cosas que ha logrado hasta el momento. Lo mismo yo y lo mismo muchas personas de éxito. Entonces, para cambiar, debes empezar, como dice Rodri, a cambiar tu sistema de creencias y tus Exacto. hábitos. Lo único constante en la vida es el cambio. Eso. Y es que desde ahí nunca vas a dejar de aprender. Y es como que un cambio tan radical que estabas en un punto y ahora estás en otro punto,
pero es porque lo trabajas de forma consciente, no porque un día te has despertado iluminado y dijiste: "Oh, hoy día voy a empezar a trabajar en mis proyectos", sino porque ha sido un proceso de trabajo constante y consciente. Sí, sí, eso es verdad. Y como les digo siempre, o sea, no es el pensamiento mágico como dice Rodri. O sea, puedes leer miles de cosas, puedes quedar emocionado, pero hay un trabajo personal e interno y físico también que debes hacer para lograr esas cosas. Debes ganarte el derecho a ser rico. Eso es muy importante. No es Sí. que has nacido rico, sí, pero debes ganarte el derecho trabajando internamente para lograr eso. Entonces, el pensamiento mágico no existe. Existe el trabajo en uno mismo, el trabajo en el exterior y obviamente eso te va a dar el resultado que quieres obtener, ¿no? Exacto, exactamente, Manu. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Así que concluimos con eso en este capítulo para que, bueno, las personas que les quede esto, que trabajen, que tienes que tener objetivos, tienes que soñar, pero tienes que trabajar por eso y tienes que estar bien enfocado y tienes que cambiar tu sistema de creencias para que esto te ayude a lograr estos objetivos. Exactamente. Y bueno, para terminar, si quieren hacer crecer su negocio exponencialmente con el marketing digital, pueden comunicarse con Rodrigo Rivero en las redes sociales. Y si quieren saber más sobre mentalidad, sobre objetivos, cómo realmente crecer internamente y lograr esos objetivos, entonces me puedes escribir también a mí. Voy a dejar mis redes sociales y los links para que puedan comunicarse con nosotros. Así que muchas gracias, Rodri, por haber estado nuevamente el día de hoy en este episodio más. Gracias, Manu. Ha sido un gusto. Vamos terminando y ya nos vemos para un próximo episodio, tratando de aportar, como siempre, valor y tratando de generar algo que a las personas les pueda servir para su crecimiento y desarrollo personal. Nos vemos, Manu. Que estés bien. Gracias, chao, chao. Chao, chao.